Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Science. Yo soy Adrián, soy psicólogo y hoy vamos a hablar de cierto debate que se ha producido siempre desde que la psicología es psicología, incluso antes de eso, que es la forma que tenemos de explicar la conducta, es decir, ¿qué genera nuestra conducta? Las dos posiciones que tenemos es la naturaleza, nuestra biología, por decirlo así, y la crianza, nuestro contexto, es decir, nature versus nurture. Así que vamos a ver cuál es la respuesta y si hay respuesta a este debate. Pero antes de ponernos a explicar cuál es la posición correcta, si hay una posición correcta y cómo esto influye en nuestra forma de ver la psicología, vamos a ver cuáles son las dos posiciones. Por un lado tenemos nature, naturaleza, que implica un determinismo biológico, es decir, nuestra conducta, nuestra forma de ser, viene determinada por una serie de genes o de estructuras biológicas como es el cerebro, es decir, estamos deprimidos porque nuestro cerebro deja de funcionar bien. Y esta idea es muy atractiva desde los principios de los tiempos en los que se intentaron explicar la conducta humana. Por ejemplo, Galeno, el gran médico de la época griega, como si la época griega no fuera suficientemente amplia, pues dijo que dependía de nuestros humores, había 4 humores, y dependía del equilibrio de este estar bien o estar mal, y que el desequilibrio producía ciertos trastornos mentales. Esto obviamente se ha ido refutando y se ha ido mejorando con el tiempo hasta nuestros días. Por hacer un poquito de historia, tenemos a Gall con la frenología, que decía que cómo era nuestro cráneo determinaba qué áreas del cerebro estaban afectadas y por lo tanto definía nuestra personalidad y nuestra forma de actuar, es decir, nuestra conducta. Y actualmente tenemos a la neurociencia, que en su búsqueda por intentar encontrar cuáles son las áreas que se activan cuando hacemos ciertas conductas o cuando estamos delante de ciertos estímulos, provocan que quieran explicar la conducta a través de la biología. Que la biología de alguna manera determine la conducta, lo que provoca es una reacción en cadena. Por una parte, los tratamientos psicológicos actuales no tendrían ningún tipo de sentido, ya que la mayoría se basan en un cambio conductual a base de cambiar el contexto y criar a la persona, es decir, enseñarle nuevos hábitos, y la neurofarmacología en los casos más graves suele ser un apoyo. Pero sin embargo, cuando tú eres estudiante de psicología, no paras de ver que los factores biológicos aparecen todo el rato. Da igual de lo que hables, da igual lo que hagas, siempre habrán factores biológicos que en muchos casos, sobre todo en los estudiantes de psicología, tampoco podemos cambiar. No podemos recetar fármacos, no podemos intervenir ni hacer una cirugía de ese estilo. Simplemente tenemos otras herramientas. Por lo tanto, incidir en los factores biológicos hace que esté presente continuamente este intento de determinismo biológico. De hecho, las neurociencias en muchos casos intentan explicar los trastornos mentales a través de déficits, por ejemplo, en neurotransmisores, como pasa con la depresión, que lo que dicen con la depresión es la hipótesis serotoninérgica. La hipótesis serotoninérgica básicamente lo que explica es que al faltarte serotonina no hay una regulación de la dopamina y por lo tanto no te sientes tan activo y por lo tanto acabas deprimido. Y esta explicación viene porque los antidepresivos que han demostrado ser más eficaces tienen que ver con la inhibición selectiva de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, parece que si yo dejo que haya más serotonina libre, esta regula la dopamina y por lo tanto deja de estar la persona deprimida. Ojalá fuera tan fácil y que simplemente con una pastilla solucionásemos tu depresión, pero se ha demostrado que solo con neurofarmacología no funciona la terapia, hace falta terapia psicológica para solucionar el problema
Y por otro lado, la hipótesis serotoninérgica muchas veces ha sido denostada y ha sido refutada por diferentes artículos. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente es un intento de intentar explicar los trastornos mentales con déficits de neurotransmisores, pero sin un éxito aparente. Sin embargo, esta idea de que el psiquiatra es súper importante, de que hace falta tomarse unas pastillas para solucionar tus problemas, sigue siendo muy vigente. Nuestro sistema es biomédico en su mayoría. La mayoría de problemas psicológicos simplemente pasan por el médico de cabecera, que simplemente te receta o un antidepresivo o un ansiolítico. Y con eso parece que ya está la solución hecha. De hecho, que Elon Musk, nuestro Tony Stark de pacotilla, anunció un microchip hace unos meses en los cuales se implantaba en tu cerebro y por lo tanto se solucionaban tus problemas. Obviamente los memes están muy bien, pero la realidad es que es mucho más complejo que todo eso. Además, argumentar que la biología es de algún tipo, un determinante biológico, lo que nos permitiría es tener como razones para discriminar a las personas diferentes, porque las personas diferentes no lo serían por su contexto o no lo serían por una múltiple variedad de factores, sino que simplemente serían diferentes porque la biología les ha llevado ahí, y por lo tanto, si biológicamente son distintos, pues podemos establecer algún tipo de jerarquía. Y este argumento se ha usado muchísimo para discriminar a personas racializadas, para discriminar a personas LGTB, para discriminar a criminales. Obviamente, una de las partes que más ha sido discriminada por este determinismo biológico son las mujeres, ya que se ha explicado miles de veces que, claro, es que los hombres tienen cerebro azul, las mujeres tienen el cerebro rosa, los hombres son más del hemisferio derecho, las mujeres más del hemisferio izquierdo, y claro, ellas son más analíticas. Bueno, ellos son más analíticos, ellas son más emocionales. Y muchas veces nuestras contraposiciones y cómo entendemos el mundo tiene que ver con la masculinidad y con la feminidad. Tiene que ver, por ejemplo, emocionalidad versus racionalidad, cuando ambas cosas no son contrarias, sino que son complementarias. Entonces, en este tipo de debates se ha usado mucho el determinismo biológico para intentar explicar por qué las mujeres se tienen que quedar en casa y tienen que cumplir ciertos roles de género, mientras que los hombres tienen que salir, cazar, conseguir los nutrientes. Por lo tanto, usar el determinismo biológico en estos casos no es lo más recomendable. Y simplemente es un argumento falaz que lo que intenta es desmontar otros argumentos que son reales. Por ejemplo, que hay una discriminación sistemática a la mujer debido a la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Pero bueno, claro, es más fácil echarle la culpa a la biología, que no tiene culpa, que ahí nadie tiene culpa, que echarnos las culpas a nosotros y admitir que igual nuestra sociedad es un poco una mierda. Entonces, el determinismo biológico muchas veces lo que hace es simplemente defender el status quo, ya que lo que propone es que tú estás donde estás debido a la genética y debido a tus capacidades. Es decir, las personas son importantes y son ricas y se mantienen ricas porque son las personas inteligentes y son las personas capaces, mientras que las personas que somos pobres simplemente lo somos porque no somos tan inteligentes o no tenemos el liderazgo adecuado, y esto viene por la biología. Al fin y al cabo, a esto le viene muy bien al sistema, ya que la mayoría de nosotros no cambiaremos de situación socioeconómica nunca, y si has nacido pobre seguramente mueras pobre, y si has nacido rico seguramente mueras rico. Y esto, desde las posiciones de poder y desde las jerarquías, les viene muy bien para someter a las poblaciones. Porque si tú te crees que estás donde estás porque es lo que te toca, y no estás porque hay unas personas como mandando por encima tuyo que igual no se merecen mandar, pues empieza a caerse el sistema. De hecho, por mucho que queramos, podremos ver a Trump y podremos decir que igual no es la persona más rápida del oeste.
Entonces, ¿realmente alguien me quiere explicar por qué este determinismo biológico se empeña en decirme que los mejores están ahí arriba, pero sin embargo vemos a gente como Trump llegar a presidente de los Estados Unidos? ¿Alguien me lo quiere explicar? Que no sea a base de es rico, tiene mucho dinero y ha tenido la oportunidad de cagarla 300.000 veces. Pues ahí está. Entonces, el determinismo biológico tiene que ver mucho más con el status quo, con mantenerlo y con defender esta política neoliberal de que, claro, tú eres lo que eres y llegas hasta donde te mereces. Igual la sociedad es un poquito más compleja que todo esto y, como he dicho antes, echarle la culpa a la biología es muy fácil y quita culpas, y sin embargo echárnosla a nosotros y decir que estamos en una mierda de sociedad es como mucho más complejo y tiene una solución mucho más difícil. Por último, podríamos decir que, bueno, las personas que digan lo que quieran y que son libres de pensar como quieran, aunque no sea científico en sí mismo. Sin embargo, lo que pasa es que cuando decimos continuamente a las personas y las enmarcamos dentro de unos roles, las personas al final lo que queremos es agradar y encajar en una sociedad. Por lo tanto, es fácil que si a ti te pasan toda tu vida diciéndote que no eres muy buena en matemáticas y que nunca lo vas a ser y que ciertas carreras son de chicos, pues seguramente haya menos opciones de que entres en esas carreras porque te han pasado toda tu vida diciéndote que eso no te pertenece. De hecho, se ha podido comprobar que aquellas personas expuestas a ensayos y artículos que muestran que hay una evidencia entre las diferencias entre hombres y mujeres que corresponden a los roles de género, después esas personas que se han visto expuestas a este tipo de artículos han demostrado un rendimiento eficaz o no eficaz en las pruebas que se les ha pasado. Es decir, los hombres se veían más seguros y por lo tanto hacían mejor su prueba y las mujeres se veían más perjudicadas, pensaban que no valían y por lo tanto hacían peor su prueba. Por lo tanto, ya no se trata de que el sistema le venga bien que haya un determinismo biológico, sino que repetir estas consignas tiene un verdadero significado, y es que machacan al que es diferente y hacen que esté lejos de esas posiciones que se les niegan constantemente. Por suerte hay muchos movimientos sociales actuales que intentan empoderar a las minorías y a las mujeres, y se les intenta dar el hueco y la posición que se merecen según su valía. Vale, me he metido muchísimo con el determinismo biológico, en gran parte porque es necesario, porque muchísima gente usa esto como argumentos científicos cuando no lo son claramente, o que simplemente coge un artículo que dice cierta cosa, después la tergiversa para decir lo que él quería decir y discriminar a ciertas personas. Pero más allá de eso también está la crianza, lo que en muchos casos se ha llamado conductismo, ya que es la corriente que más ha expuesto la crianza, las leyes del aprendizaje, cómo cambiamos según nuestro contexto, y todo ello ha producido una serie de críticas porque se les ha dicho que no tiene en cuenta los pensamientos, las emociones, que es muy hermético, que solo se preocupan de cambiar los aspectos externos para modificar la conducta, y que la conducta no es solo todo. Dichas estas críticas pueden estar más o menos avaladas, pero realmente el conductismo ha ido evolucionando y ha ido cambiando hasta adquirir nuevos matices mucho más interesantes. De hecho, lo que más tarde se ha llamado lo cognitivo-conductual, lo que ha hecho en muchas ocasiones es incorporar la biología como un factor más. Por ejemplo, la teoría de la depresión de Beck lo que nos dice es que sí, nosotros nacemos con unas predisposiciones biológicas, es decir, hay unos genes que determinan que somos más propensos a, por ejemplo, tener depresión. Sin embargo, son los factores externos, desde cómo nos crían, cómo aprendemos a afrontar las situaciones que provocan la depresión, y si nos ocurren algunos hechos traumáticos, y por traumáticos no implica que sean solo en la infancia, puede ser posterior,
Y todo este conjunto hace que tú tengas una predisposición y que cuando te pase algo malo puede que tengas depresión. De hecho, eso explica por qué una persona que ha tenido depresión puede volver a tener depresión con muchísima facilidad, y es porque resulta que tenemos ciertos mecanismos que nos llevan a ese estado. Y esto está muy bien porque es un inicio de explicar qué hay más allá de la crianza y de la naturaleza. Sin embargo, uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es cómo esta relación entre la crianza y la naturaleza se convierte en algo material, es decir, tenemos un sustrato material que nos explica por qué hay cambios de conducta debido a nuestro contexto y cómo afecta esto a la biología. Este descubrimiento se llama epigenética. La epigenética se encarga de estudiar los mecanismos por los cuales puede haber cambios genéticos sin cambios de ADN. Es decir, es la relación entre lo interior y lo exterior, o mejor dicho, desde lo que pasa en el exterior, el ambiente, cómo cambia nuestro interior, es decir, nuestra naturaleza. Lo que nos pasa a nuestro alrededor cambia cómo nuestro ADN se expresa. Por lo tanto, cambia nuestra genética. Y lo más interesante es que estos cambios, algunos de ellos, han demostrado ser heredables, es decir, que nuestros hábitos pueden de alguna manera transmitirse a los hijos. Sin embargo, esto se tendría que estudiar porque podría ser que simplemente si tú eres muy deportista, tu hijo te ve hacer deporte y pues se convierte muy deportista. Aún faltan muchos estudios, es una rama de la ciencia relativamente nueva y de la que se espera mucho. De hecho, muchos lo llaman el futuro del estudio de la psicología y de la neurociencia y del estudio de la conducta humana, porque es la perfecta explicación de cómo el exterior y el interior se relacionan de una forma que no se habían relacionado nunca. Y esto es muy interesante. Y esto puede ser que sea la solución definitiva a este debate entre nature y nurture. Sin embargo, el hecho de que la epigenética haya triunfado y se haya convertido de alguna manera en esa gran revelación solo demuestra que la biología y el materialismo están por encima de las ideas sociales, es decir, porque la idea revolucionaria de que la biología y los aspectos sociales tenían que ver y tenían que juntarse ya estaba, pero ahora le hemos puesto el nombre cool y ahora tiene una rama de la biología para él. Es decir, hay unas ciencias que se consideran que están arriba, que son las ciencias puras, y otras ciencias que son ciencias de segunda. Y esta jerarquía se ve en la sociedad. En psicología la sufrimos constantemente porque hay más psiquiatras en las residencias que psicólogos, es decir, se convocan más plazas de residencias de psiquiatría que de psicología. Y esto no tiene sentido porque los tratamientos psicológicos son la primera fuente que debe tener un paciente y que la farmacología simplemente es un apoyo. Entonces, ¿por qué hay más psiquiatras que psicólogos? Porque dar una pastilla es muy sencillo, pero muy sencillo. Sin embargo, un tratamiento psicológico requiere trabajo y muchas veces requiere enfrentarte a realidades que no son muy cómodas, porque muchas veces la solución no pasa por el psicólogo, sino que pasa por otro tipo de agente, como por ejemplo los sindicatos y cambiar las condiciones laborales de las personas. Por lo tanto, poner psicólogos es que al sistema no le sale rentable. Al sistema le sale rentable poner médicos que den pastillas. Y así estamos. Y por eso debemos demandar más psicólogos en nuestro sistema de salud. Aunque nuestro sistema de salud también tiene bastantes problemas en cómo está entendido. Y bueno, un día os hablaré de las guerras entre
PIRES y psicólogos generales sanitarios y cómo entendemos la psicología y lo que entra y el sistema. Es un tema para otro vídeo muchísimo, porque es muy complejo, es muy largo, tiene historia, tiene contextualización, o sea que vamos a dejarlo para otro vídeo. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis entendido este debate y más o menos cómo se ha solucionado. Ya veremos en el futuro cómo la epigenética puede que sea esa gran maravilla, ese gran futuro de la psicología, o puede que sea un fiasco, pero es algo que tendremos que esperar mucho a ver. Por el momento espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, que pongáis comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que comentasteis el anterior vídeo, que os gustaron, que lo compartisteis, especialmente a Paula, que es la persona que me anima a hacer estos vídeos y que está súper ilusionada, y yo se lo agradezco muchísimo. Y espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro momento. Hasta la semana que viene.